Y la fe, que Él es el Hijo de Dios, para poder vencer al mundo, que hay un Padre y que hay un Hijo. Entonces el Hijo de Dios, cuando nace en este mundo, aprende. No solamente aprende, sino que también cree que Él es el Hijo de Dios. Y en ese sentido es justo porque justifica al Padre. Y Él no comete pecado porque su mente, que es diferente de la nuestra, está sujeta al Padre y sujeta el pecado a la carne. Así que lo único que puede hacer que el pecado no surja en nosotros es la mente de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El Hijo de Dios en nosotros sujeta el pecado a la carne. Así, el Espíritu Santo, que era el Hijo de Dios antes en su forma divina, fue introducido en un cuerpo que se le preparó, y el Hijo de Dios en su forma divina, por esa mente que trajo pura y limpia, no contaminada de hombre, sino pura y limpia del cielo, dispuesta para Dios, aprendió de Dios, se interesó en las cosas de Dios y nunca consintió en pecar y sujetó al pecado a la carne. Para vencer, tuvo que creer que Él era Hijo de Dios y que el Padre era su Padre. Y eso fue lo que nos vino a enseñar a nosotros, revelarnos quién es su Padre, y el Padre revela al Hijo. Y el que tiene al Padre y al Hijo tiene vida eterna. No por la ley, sino por la fe. Por eso Él es autor, porque en Él está basada la fe, y consumador de la fe, porque Él tuvo que creerlo también y enseñarnos que podemos hacerlo. Así que el Hijo de Dios creció, aprendió y creyó. Entonces, llegado el momento de su bautismo, su prueba de fuego, dice la escritura en Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos la expresión Espíritu de Dios. ¿Por qué Espíritu de Dios si antes hemos dicho que Él es el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento? Y aquí es Hijo de Dios, Hijo del Hombre. ¿Por qué le ponen Espíritu de Dios? Y en otra parte le ponen Espíritu Santo, que desciende sobre Él en forma de paloma, el Espíritu. Muy sencillo. Con relación al Hijo, como se trata del Padre, con relación a su Hijo, no hay otra forma de manifestar que la presencia del Padre esté en su Hijo, sino es mencionándolo como Espíritu de Dios. No lo puede mencionar como Dios mismo directamente, porque sería la plenitud del Padre hecho carne, y no es la razón de ser ni la forma de ser. No es el Padre mismo hecho carne, no. El Padre estaba en su Hijo, sí, pero en su presencia y como presencia, con relación a su Hijo, se le llama Espíritu de Dios o presencia de Dios en el Hijo. Solamente en este caso con relación al Hijo en la forma humana. El Padre solamente estuvo en su Hijo, habitando en su Hijo, mientras Él fue un ser humano, porque era la enseñanza para nosotros, que así como el Padre en el Hijo hacía las obras, luego el Hijo tenía que estar en nosotros para hacer las obras. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es el Hijo en nosotros. Como Pablo decía, más ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Justamente enseñándonos que el Padre estaba en el Hijo, luego el Hijo estaría en nosotros. El Hijo decía, Padre, tú en mí, yo en ellos y ellos en mí, para que sean perfectos en unidad. Estamos hablando del Espíritu de Dios aquí, porque no hay otra forma de presenciar la presencia del Padre en su Hijo. Vemos aquí como el Padre envía esa presencia suya sobre su Hijo en el bautismo y el Hijo entonces es guiado por su Padre. El Padre desde los cielos, allá arriba dice, este es mi Hijo amado. Sin embargo, su presencia habita corporalmente en su Hijo para guiarle. En Juan 2, 19 al 21 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego a los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Por qué hago la referencia? No yo, la escritura. Porque ese cuerpo que él tenía era templo de su padre. El padre habitó en ese templo que era su cuerpo, donde el padre estaba. Luego nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa que somos templo del Espíritu Santo? Bueno, que ahora el Hijo de Dios, que es el Espíritu Santo, tiene que habitar en nosotros.
Así como el Padre estuvo en el Hijo para guiarlo y fortalecerlo, así el Hijo tiene que estar en nosotros para guiarnos y fortalecernos. Es la secuencia. Bien, entonces, el Padre en el bautismo ya estaba en el Hijo. Entró en el Hijo su presencia, para guiarle, fortalecerle y decirle las palabras que tenía que decir y para que pudiera hacer milagros. El Hijo de Dios no hizo milagros antes de su bautismo. Todos los milagros del Hijo de Dios son después de su bautismo. Igual que los apóstoles no hicieron milagros hasta que el Hijo de Dios no les dio autoridad, porque el Hijo de Dios era quien le podía dar la autoridad para hacerlo. Mateo 4, del 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Muchas personas no entienden en qué consistió la tentación, pero se lo voy a explicar. Primero, que el Hijo de Dios fue llevado por el Espíritu al desierto. No dice Espíritu Santo, dice por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios fue impulsado por su Padre, la presencia de su Padre en él, que fue del bautismo, a que fuera al desierto. El Padre lo guió al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Y luego que tuvo hambre, fue tentado. ¿En qué consistió la tentación? ¿En que convierta piedras en pan? No. En que demostrara que era hijo de Dios. La tentación está en el hecho de hacerle a él dudar de que es hijo de Dios, porque él tenía que creer que era hijo de Dios, pero no podía tentar a Dios, no podía hacer gala de que, bueno, déjame probar si yo soy hijo o no soy hijo. No podía hacerlo porque estaba dudando de que lo era. No se admite la duda. O se cree que es hijo de Dios o no se cree. Y el diablo lo sabía, y por eso no solamente el diablo, sino también las demás personas le vivían diciendo: si tú eres hijo de Dios, haz tal cosa. En el Calvario, colgado en el madero, seguían diciéndoselo. A otros salvó, y así mismo no se puede salvar. Si tú eres hijo de Dios, desciende de ese madero. En pocas palabras, querían hacerlo dudar de que él era hijo de Dios, porque si lo hacían dudar de esto, lo condenaban. El problema aquí no es de ley, el problema aquí es de creencia. Y la fe dice que no admite dudas. El que cree que Dios existe, el que cree que busca a Dios, tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El que cree a Dios tiene que creer sin dudar, no puede haber dudas. Entonces, ya después que el Padre está en el Hijo y todo lo demás, el Hijo de Dios puede hacer milagros. Es cuando hace juicio, o se puede decir de él que es juez, aunque él no es juez, sino que juzga por las palabras, y son las palabras las que juzgan, pero las palabras las recibió de su Padre. También puede perdonar pecados, pero no es él quien perdona pecados, es el Padre que está en él quien lo hace. Igual que los discípulos, después que el Hijo estaba en ellos, podían hacer milagros, sanar personas, resucitar muertos y perdonar pecados. Pero no eran los discípulos que lo hacían, sino, pero en este caso no perdonar pecados, pero sí hacer milagros. Era el Hijo en ellos. Aquí el Hijo de Dios puede hacer todo esto porque es el Padre en él, quien perdona pecados, quien hace juicio y quien hace los milagros. El Hijo no hacía nada de sí mismo, él lo dijo: yo no puedo hacer nada de mí mismo, sino que como oigo al Padre, así lo hago. Igual después nos dijo: ustedes sin mí nada podéis hacer, porque nosotros somos lo que necesitamos de él, así como él necesitó de su Padre. También el Hijo de Dios predica el Evangelio que el Padre le da y tiene que promulgar la fe que tiene que ser presentada a todos los que son de salvación. En Juan 14, 9 al 11 dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Esto es tan claro de entender. Cuando usted ve que el Padre
mandó la presencia suya a su Hijo, que el Padre estaba en el Hijo y que el Hijo estaba unido a su Padre, que las palabras que el Hijo decía no eran suyas, sino que el Padre era quien se las hacía saber. Por eso el Hijo de Dios dice que cuando tengamos que ir ante tribunales, no pensemos lo que debemos de decir, porque Él mismo nos va a dar palabra, porque el Padre le dio palabra al Hijo. Dice, creedme que yo soy en el Padre. Miren, el Padre en el Hijo en el Padre, están unidos. El Hijo es templo de su Padre mientras fue un ser humano. Y si no me creen que yo estoy en el Padre y Padre en mí, por lo menos créanme por lo que estoy haciendo. No soy yo que lo estoy haciendo, es el Padre en mí quien lo hace. Eso es fácil de entender. Pero bueno, hay gente que no lo va a entender de todas maneras. Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, el Hijo de Dios no hablaba de su propia cuenta. Las palabras que decía eran el Padre que se las decía. Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Porque hay gente que dice que un solo que se hizo pasar por hijo, o que son tres, no sé qué. Aquí establece claramente que el Padre fue quien le dijo qué decir, que el Padre hacía las obras, que el Padre estaba en él. ¿Por qué hay que inventar tanto engaño como lo hace el diablo? Y hay de los que le creen al diablo. Juan 8:25 al 29. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, el verdadero, el único Dios verdadero, Él lo envió. Y yo, lo que he oído de Él, esto habla al mundo. O sea, lo que Él oyó de su Padre. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Yo pregunto el día de hoy, ¿cuántos hay en las sinagogas y cuántos hay viendo este tema que no entienden siquiera esto de que hay un Padre? Porque Él dice claramente que no entendieron que les hablaba del Padre y en estos días lo entienden. Le dijo pues Jesús, Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ese mismo que se hizo hombre. Entonces conoceréis que soy el Hijo de Dios, y que nada hago por mí mismo. Yo no lo hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No estaba con él, estaba con él. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Él no se obedece a sí mismo, él le cree a su Padre y hace lo que su Padre dice. No lo que dicen tres, ni lo que dicen cuatro, lo que dice su Padre. No es el mismo haciéndose pasar, es el Padre. Y Él es el Hijo. Hay un Padre y un Hijo. Entonces, qué fácil. Lucas 5:20 al 24. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Quién fue que perdonó pecados? ¿El Hijo de Dios? No, quien perdonó pecados fue el Padre que estaba en el Hijo. Las palabras que se decían eran del Padre. ¿Quién hizo los milagros? ¿El Hijo de Dios? No, las obras que se hacían las hacía el Padre por medio de él. ¿Quién era que hacía todo esto? El Padre en él. Los discípulos después, ¿qué poder tenía Pedro? ¿Qué poder tenía Pablo? ¿Qué poder tenía Lucas, Juan, Mateo? ¿Quién? ¿Qué poder? Ninguno. ¿Por qué hacían las cosas ellos? Porque el Hijo estaba en ellos. Él dijo, mayores cosas que estas ustedes van a hacer porque yo voy al Padre. Entonces, cuando el Hijo estaba en ellos, claro que tenían poder, pero no eran ellos, era el Hijo en ellos quien hacía las cosas. Asimismo también, estando el Padre en su Hijo, quien hacía las cosas era el Padre, perdonaba pecados,
resucitaba muertos y todo lo demás. ¿Es tan difícil de entender? El Hijo de Dios vino a enseñarnos lo mismo que él aprendió. Vino a enseñarnos cómo procede el conocimiento de la salvación y quién es quién. Por medio de él podemos conocer al Padre, pero por medio de nosotros el mundo puede conocer al Hijo y conocer al Padre. Eso es lo importante, que cuando estemos haciendo las obras del Hijo, el mundo pueda conocer que verdaderamente el Hijo de Dios está en nosotros. Juan 14, 24 al 28. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Está claro, Juan 14, 28 dice, voy y vengo. Yo no lo voy a dejar huérfano, también dice en otro momento. Yo volveré a vosotros. El Espíritu Santo es el otro consolador. El otro consolador. ¿Y quién es el primer consolador? El primer consolador es el Padre, pero vamos a ver. Juan 12, 41 al 50. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz del mundo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué tan difícil es entender esto, ¿eh? El que cree en el Hijo no cree en el Hijo, cree en el Padre. El que tiene al Padre tiene al Hijo. Eso es así. Yo no, miren, hay personas que van a ver esto, lo van a entender, por lo menos van a saber lo que es, y lo van a retorcer, y lo van a cambiar, y van a querer buscarle otro sentido. Muchas veces no porque no crean directamente, sino porque no quieren echar hacia atrás en alguna cosa que antes dijeron, porque no quieren dar a torcer su brazo, porque no quieren dar a conocer que se equivocaron antes, porque no quieren que sus iglesias, sinagogas los rechacen, porque no quieren que sus seguidores le den la espalda, porque no quieren ser enemigos del mundo y les gusta mucho la unidad y el amor y la paz que llevan hasta el momento, porque aman más la gloria de los hombres que la vida eterna que les ha sido prometida por Dios, porque su orgullo está por encima de la verdad. Muchas personas le van a dar la espalda a pesar de todo este detalle que se ha dado aquí y van a irse por el camino equivocado. No es la intención que queremos para ellos, queremos que tengan vida eterna. Pero si no se humillan como niños, si no reconocen su proceder equivocado y rectifican, no van a tener vida eterna nunca. Y lo peor, si arrastran a otros al engaño y a la mentira, entonces van a ser culpables de la sangre ajena. No hagamos, hermanos, una mentira de la verdad. No nos torzamos. Veamos las cosas claramente como son.
para que no nos pase como a esta gente que creían, pero por no llevarse mal con el mundo, buscando la gloria de los hombres, se condenaron. ¿A quién vemos? El Padre estaba en el Hijo, sencillamente, y lo hacía todo y decía todo y guiaba. Por eso la Escritura dice que aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué Dios con nosotros? Porque sencillamente el Padre estaba en su Hijo, por eso es Dios con nosotros. Segunda de Corintios 5, 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No le toma en cuenta a los hombres su transgresión contra la ley. Los pecados pasados se los deja pasar por alto. Los pecados antes de que el Hijo se manifestara en conocimiento para el hombre. Esos pecados antes de conocer al Padre y al Hijo. Esos pecados se pasan por alto y se perdonan. Los pecados que son contra la ley se perdonan si uno encuentra y da el testimonio del Padre y del Hijo. Y la palabra de reconciliación es el Evangelio eterno que yo les estoy presentando a ustedes aquí ahora. Esto que estoy presentando, este conocimiento, si se cree, nos reconcilia con Dios, con el Padre y con su Hijo. Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 17:21 al 23, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mucha gente, cuando el Hijo de Dios dice, porque el Padre y yo uno somos, piensa que es la misma persona o que es una entidad que se divide o no sé qué porquería. Disculpe que lo diga así, qué tontería, qué disparate. Es que ese engaño es tan dulce que no entienden que hay un padre y un hijo, que son dos personas distintas, que no lo comprenden, no saben de la vida eterna, ni la quieren, no la pueden concebir. Están engañados y les gusta el engaño. Porque aquí dice que tenemos que ser uno también, pero no vamos a hacer un sancocho. No nos van a licuar a todos. No es que usted y yo vamos a hacer uno solo, una mente, un pensamiento. No, no es eso. Eso es imposible. Es que vamos a ser uno en ellos, en la misma creencia, la misma fe, en el mismo evangelio. Que el Padre puede estar en nosotros por medio de su Hijo, como dice la gente, pero no así, sino el Hijo en nosotros. El Padre estuvo en su Hijo. Ahora el Hijo tiene que estar en nosotros. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. No es la unión del Padre y el Hijo. Es el Hijo solamente. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es solamente Cristo, no solamente, no es el Padre. El Padre no. El Padre estaba en su Hijo para enseñarnos a nosotros. Ahora el Hijo en nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice todo lo puedo en la unión del Padre y del Hijo. No. Todo lo puedo en el Hijo solamente. Es que los que tienen un concepto equivocado jamás van a armonizar con la Escritura, pero no quieren dar su brazo a torcer. Isaías 35, del 4 al 6. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esto haciendo referencia a lo que dice Lucas 7:22. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados,
los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, en su Hijo, quien hace esos milagros. Es el Padre en el Hijo quien los hace. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de su Hijo. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, el Hijo en nosotros es la esperanza de gloria nuestra. Hay que tener conocimiento del Evangelio eterno. El Evangelio eterno, como dice Marcos 1.1, es el principio del Evangelio eterno, el conocimiento del Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Por ahí arranca todo, Hijo de Dios. Lo que era en el principio. En Hechos 8.12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hay un solo Evangelio, Romanos 10.16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, no todos creyeron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en el Evangelio? ¿Quién ha creído a lo que estamos anunciando? ¿Quién? Segunda de Corintios 4.3. Pero si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si este Evangelio anda encubierto, solamente lo rechazan los que se pierden. Los que se pierden, bueno, ni modo, se pierden. Gálatas 1, del 11 al 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo, el del Padre y el Hijo, se lo reveló el Hijo de Dios a Pablo. Gálatas 1, 15 al 16 sigue diciendo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, el Padre le reveló al Hijo a Pablo, para que el Pablo predicara al Hijo entre los gentiles. Ese es el Evangelio, la predicación del Hijo de Dios y del Padre. Apocalipsis 14, 6 y 7. Hay un solo Evangelio, y ese Evangelio es el que trae el cuarto ángel de Apocalipsis. El primer ángel de Apocalipsis. El cuarto ángel lo trae también porque el cuarto ángel incluye el Evangelio eterno. El primer ángel dice así, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. No uno de los evangelios, no, el único Evangelio traía. Para predicarlo ¿a quién? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Estas dos cosas se dividen en esto. Dios es el juez, Salmos 7:11. Dios es el juez justo, Salmo 56, porque Dios es el juez, y Salmo 75:7, mas Dios es el juez. Juan 1, 2 y 3 dice, en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Las dos cosas que se establecen en el Evangelio eterno. Témanle al Padre, porque es el juez y la hora de su juicio ha llegado, y adoren al Hijo, porque el Padre manda que adoren al Hijo, que fue quien hizo todas las cosas. Nada fue hecho sin él. El Evangelio eterno está claramente estableciendo al Padre como juez y al Hijo como hacedor. Ese es el Evangelio eterno, conocimiento del Padre y del Hijo, un solo Evangelio, una sola fe, en el Padre y en el Hijo. Los mandamientos, el Padre y el Hijo. Evangelio eterno, Padre y el Hijo. Vida eterna, Juan 17:3, conocimiento del Padre y del Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, el Padre y el Hijo. Entonces, cuando uno ve que todo está basado en este conocimiento, el Padre y el Hijo, debe entender que los discípulos no se equivocaban cuando decían en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Un solo. No hay dos ni tres, un solo. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Eso está escrito también. Hay un solo Dios, que es el Padre, y hay un mediador, un solo, que es el Hijo. En 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, los discípulos, dice, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Quién es el Dios de ellos? El Padre. El que tiene al Hijo por Dios se equivoca.
Todavía el Hijo no ha llegado a ese punto. Podemos seguirlo viendo en este mismo tema, lo vamos a presentar. Hay un solo Dios que es el Padre, del cual proceden todas las cosas, incluyendo el Hijo, y nosotros somos para Él. Y un Señor. ¿Quién es el Señor? Un solo Señor, que es Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, porque por medio de Él fueron hechas todas las cosas. En Juan 8, 15 al 18 dice: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. ¿Quién es el que juzga? El Padre. Pero él dijo que juzgaba, que recibió todo juicio. No, recibió las palabras del Padre, y el Padre es el juez. Las palabras son las que juzgan. Si tú dices las palabras, tú haces juicio, pero no eres tú, sino el Padre por medio de ti, por sus palabras. Hay que entenderlo. Entonces dice, yo no juzgo a nadie, dice el Hijo. Yo no juzgo a nadie. Quien juzga son las palabras, ¿verdad? Y si yo juzgo, dice, mi juicio es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque no soy yo solo, sino yo y el quien me envió, el Padre. O sea, no es un juicio de un solo, es un juicio de dos. El Padre me dio las palabras, yo las digo, yo hago juicio. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. O sea, hay un testigo y otro testigo, dos testigos. Si el Padre y el Hijo son la misma persona, hay mentira, porque sería un solo testigo. Y si hubiesen tres personas, tendría que decir mejor tres, porque pueden ser dos o tres. ¿Por qué no mencionar al tercero? Porque sencillamente todo está basado en el Padre y en el Hijo. Fe, bautismo, bautismo en el nombre del Hijo. Pero bueno, aquí vemos 2 Corintios 11, 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, un Jesús que se hizo pasar por Padre o por Hijo, un Jesús, digamos así, que es trino, un Jesús segunda persona de la Trinidad, un Jesús, ¿verdad?, de ese tipo. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o sea, un espíritu unión del Padre y el Hijo, un espíritu solamente del Padre, un espíritu santo trino, un espíritu tercero de la Trinidad, un espíritu que es un poder, una fuerza, un espíritu raro de eso. U otro evangelio, el evangelio de la bonanza, el evangelio de, no sé, de la justificación por las obras, de la ley, el evangelio de hacer cosas buenas para salvarse, el evangelio de cualquier evangelio diferente. Que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué está diciendo Pablo? Viene otro hablando de un Jesús diferente del verdadero, de otro hijo que no es hijo de Dios, de otro Jesús. Viene otro hablando de otro espíritu rarísimo, que quién sabe de dónde salió, que no es el Espíritu de Cristo. O anunciando otro evangelio que no es el Padre y el Hijo, y lo aceptan, se han movido por cualquier viento de doctrina. Pero Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Si alguien viene trayéndome un evangelio diferente del Padre y del Hijo, un evangelio de Trinidad, un evangelio de dos dioses, un evangelio de deidad de dos, un evangelio de el Espíritu Santo, unión del Padre y del Hijo, un evangelio de tres dioses en uno, un evangelio de uno que se hace pasar por tres, un evangelio de una entidad que se divide en dos, un evangelio de un espíritu que es un poder, una fuerza, pero que no es el Hijo de Dios, de un evangelio de esos raros. Si alguno me trae un evangelio de esos, es un maldito, es un maldito, es un anatema. Cualquiera que me traiga un evangelio diferente de ese, del verdadero, del Padre y del Hijo, que el Espíritu Santo es Cristo mismo solamente, que el Padre es Padre, el que me traiga un evangelio diferente, sea maldito. Primera de Pedro 1, 10, 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo
que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué espíritu es? El que viene trayendo un espíritu diferente, sea maldito. Es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo, es el Hijo de Dios en su forma divina, el que se hizo carne, el Verbo que se hizo carne, la luz que estaba con el Padre, la vida que se nos manifestó, el que era en el principio, el que estaba ya con el Padre. Ese es el Espíritu. No hay otro Espíritu diferente para nosotros que no sea ese. Entonces el Hijo de Dios, que es el Cordero de Dios, que es el que muere por nosotros, Cordero, no es el Padre quien muere, es solamente el Hijo. Dice en primera de Pedro 1, 17 al 20, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cuando dice desde antes de la fundación del mundo, no se refiere de la creación aquí, no, se refiere de la fundación. Antes de que este mundo fuese ordenado, se decidió que si el hombre pecaba, el Hijo de Dios iba a ser entregado. Antes de que se fundara, no en la creación. La creación es de mucho antes. El mundo desordenado y vacío no se podía destinar desde allí porque el pecado no existía. El pecado surgió después en la injusticia del diablo al negar al Hijo de Dios. Así que en la fundación, antes de la fundación, sí se destinó eso, antes de la fundación del mundo, antes de organizar este mundo y crear al hombre aquí. Hasta que por fin se manifestó ese Cordero en los días cercanos ahora, bueno, ya cuando murió. Juan 11:47 dice al 53. Juan 11:47 al 53. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, como sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ahí está el Cordero, elegido por el sumo sacerdote, para que muriese por toda la nación, por todo el mundo, por el mundo entero. Aquí dice para congregar en uno a los hijos de Dios. El Hijo de Dios dijo, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Esa expresión solamente es posible en el conocimiento del Padre y del Hijo. Solo los que son del Padre y del Hijo tienen vida eterna. Solo los que son testigos del Padre y testigos del Hijo darán testimonio al final. Nos va a reunir a todos en el Evangelio eterno. La unión no se da como muchos quieren, para tener paz, llevarnos bien en grupos, como individuos, que aunque tengamos ciertas pequeñas diferencias, tengamos que estar unidos como quiera. No, la unidad no es esa. La unidad es en la verdad. Dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Y no de acuerdo en un punto, de acuerdo en todo. Porque si hay algo que no estén de acuerdo, se van a traicionar el uno al otro. Mucha gente le gusta estar en grupos grandes, en grupos de personas, llevarse bien con todos, aunque tengan diferencias. Eso no es posible. Si creemos cosas diferentes y las hemos discutido y aún la diferencia permanece, debe haber división. Si no existe unidad en el Evangelio, en el mensaje, en el conocimiento, no se puede estar juntos. El Hijo de Dios nos va a reunir a todos y nos va a hacer uno solo, pero es al final. Mientras tanto, la gente va a seguir discutiendo y peleando. Pero yo no voy a juntarme ni voy a reunirme con nadie que no tenga la misma creencia que yo. Y usted tampoco debería hacerlo. Es más, usted se puede reunir con el mundo ecuménico
porque el ecumenismo existe en todos aquellos que no son de la verdad, los que valoran más la reunión con las personas que la verdad, los que exaltan más la unión en esta tierra que la unión con el Padre y con el Hijo. Yo no tengo que estar unido con personas en esta tierra, tengo que estar unidos al Padre y al Hijo. En este mundo solamente existe traición, pero los que no son del mismo evangelio no pueden estar juntos como hermanos. Siempre habrá disensión y unos van a vender y van a traicionar al otro. Se van a un monte juntos, supuestamente, con pequeñas diferencias, y al final se van a sacar los ojos por esas pequeñas diferencias. Pero son ciegos y no entienden esto, no lo comprenden. El que no recoge con el Hijo de Dios desparrama. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para los que creen en Él, tienen vida eterna. Y en el momento de su muerte, se le retira el Espíritu del Padre al Hijo, y el Hijo se queda sin la presencia de su Padre en el madero, y estando en el madero, clamó, según lo que dice Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Lo mismo dice Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Justamente se cumplieron estas palabras de Salmos en Mateo. Mucha gente no entiende que en Salmos se habla del Hijo de Dios en muchísimas partes, la mayoría. Y piensan que está hablando de David, que está hablando de Salomón. No. Está hablando del Hijo de Dios. El que no quiera verlo, bueno, pues que no lo quiera ver, no lo vea. Pero los salmos están allí escritos hablando acerca del Hijo de Dios en su caminar en esta tierra para cumplimiento profético. Muere el Hijo de Dios entonces, después de se devuelve la presencia al Padre, el Padre lo abandona y Él entrega su vida diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi vida eterna, mi vida que me diste está en tus manos. Ahí tenemos entonces que Él resucita ya sin relación con el pecado, porque el pecado queda sepultado en la carne, y Él se levanta ya, habiendo pagado el precio de la transgresión de Adán. Como Él tiene vida en sí mismo, el Padre lo levanta por llamarlo, y Él se levanta de su sueño. La muerte es un sueño. Solamente aquel que tiene vida en sí mismo puede levantarse. Ningún ángel podía hacerlo. Y el Hijo de Dios vuelve a la presencia de su Padre, y el Padre entonces lo glorifica a su Hijo y lo libera, pudiendo en este caso ya salir de su presencia, su divinidad, le devuelve su divinidad en el conocimiento que era antes de que el mundo fuese. Ese conocimiento creador y ese poder y todo lo que él era, el Padre lo vuelve a liberar y entonces ahí vuelve a estar en una sola, digamos así, persona, dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, una humana y una divina, en una sola persona. No son dos personas, es una sola persona que tiene dos naturalezas. Ganó la humanidad para sí y el Padre lo vuelve otra vez a liberar como era antes. El Hijo le oró y le dijo al Padre, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Vuelve a hacerme otra vez libre de esta carne para poder estar en todos los lugares. Segunda de Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cómo lo conocían los discípulos? Lo conocían como el Espíritu Santo. Lo conocían como aquel que había sido glorificado. Lucas 24:36 al 39. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Porque vienen a vuestro corazón, estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies.
Muchas personas toman este relato para decir que el Hijo de Dios no es el Espíritu Santo, que el Hijo de Dios no es espíritu, que Él es carne y hueso, porque Él dice que Él tiene carne y hueso. Bueno, estas personas se están perdiendo del entendimiento de que el Hijo de Dios ciertamente tiene una naturaleza humana que ganó, carne y hueso, pero al mismo tiempo tiene una naturaleza divina que tenía antes, espíritu, un Espíritu Santo, una divinidad, de la misma imagen de la sustancia del Padre, y Dios es espíritu. Entonces, el hecho de que narre estas cosas en Lucas es porque Él había estado con los discípulos en carne haciendo milagros. Cuando Él resucitó y fue a su Padre y fue liberado, volvió a los discípulos, pero como un ser humano, o sea, volvió en su naturaleza humana. Cuando vuelve en su naturaleza humana, aquí glorificado en este mundo, los discípulos lo ven, porque Él se pasó 40 días y 40 noches después de su resurrección apareciéndoles a mucha gente durante 40 días. ¿En qué forma? En forma humana. Nosotros tenemos que aguardar que el Hijo de Dios vuelva otra vez, pero ¿en qué forma? En su forma humana, el Hijo del Hombre. Por eso el Hijo de Dios, cuando hablaba de Él en forma humana, se decía a sí mismo Hijo del Hombre. Cada vez que Él dice, veréis al Hijo del Hombre, está hablando de Él en condición humana, glorificada. Y cuando dice Espíritu Santo, está hablando de Él mismo, pero en forma divina, en su otra naturaleza. La forma de poder hablar de una naturaleza o de la otra es en esos términos. Hijo del hombre, naturaleza humana. Hijo de Dios, naturaleza divina. Espíritu Santo, naturaleza divina. Espíritu de Dios, naturaleza divina. Está hablando de una diferencia y tenemos que conocerlo. Es parte de la vida eterna. Conocerlo. Hay que conocer esto de Él. Entonces Él vino en forma humana, glorificada, y se le presentó a ellos porque lo conocieron según la carne, pero ya no lo conocen así. Ahora lo conocen como glorificado, y ya estando en ellos, después, en el día 50, lo conocieron como espíritu en ellos. Entonces, el Hijo de Dios se le apareció a ellos, vino aquí en forma humana hasta que fue recibido en los cielos, se sentó a la diestra de su Padre, y de nuevo vendrá con gloria después de que todo esto termine el conflicto, a buscar a los que son de salvación. Y todo ojo le verá. En Juan 17, del 1 al 5, vemos esto mismo que estoy diciendo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. De mí escribió Moisés. Esas palabras son clave, son claras. Padre, dame otra vez la gloria que yo tenía antes, libera a este Espíritu Santo que se metió en carne. Tú me metiste en la carne, sácame de la carne. Yo quiero llenarlo todo otra vez, yo quiero ser todo en todo, otra vez de nuevo. Vuelve otra vez. Y el Padre, bueno, pues ahí tiene a su Hijo con un Espíritu que puede venir aquí y la humanidad que tiene que quedarse ya intercediendo en su humanidad. Dos naturalezas. ¿Qué fue lo que hizo el Hijo de Dios? ¿Qué fue la obra que el Padre le encargó? El Padre le encargó que le diera a conocer a la gente quién era Él. El que te ve a ti, me ve a mí. Enséñales quién soy yo. Muéstrales. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, o sea, soy tu hijo, nací de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo no vine de mí mismo, el Padre me envió. Yo ruego por ellos, yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste, por los que han creído, porque tuyos son, porque creyeron, y todo lo mío es tuyo. O sea, es de nosotros, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos porque ellos han creído en mí. La gloria es creer en ellos. Si alguien ha de gloriarse, dice Dios, gloríese en esto,
en conocerme, que yo soy Dios. Juan 17, 11 al 16. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, yo vuelvo para allá. Padre Santo. Fíjense que el Hijo de Dios no le dice Yahvé, Yahweh, ni Jehová. No, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Cuál es su nombre? Padre. Si usted hable con él, hable como Padre. Guárdalos en tu nombre, porque somos hijos de Dios, ¿o no? Para que sean uno, así como nosotros. Nosotros tenemos que ser uno como ellos son uno. El que piensa diferente de la unidad del Padre y el Hijo y piensa que la unidad de ellos es, bueno, que como es uno solo, es uno y una sola persona. No, 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 no. Son dos personas distintas. Uno de ellos invariable y el otro tiene dos naturalezas, que ya ganó la humana. Tenemos que entender que es ser uno. No es tan difícil de comprenderlo. Si nosotros también tenemos que ser uno, como ellos son uno, ¿cómo vamos a ser uno? Porque hay gente que no entiende eso todavía. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, Juan 17:12, Juan 17:12, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Todo eso lo dice tanto que uno a veces se pierde en entenderlo. No soy del mundo, ellos no son del mundo, no están, pero no son. Yo no soy del mundo y usted no es del mundo. Cuando usted le cree a Dios y tiene al Padre y al Hijo y usted está en el Evangelio eterno y en la fe del Hijo, si no estamos claros en eso y tenemos un pequeño detalle que no es verdad, somos del mundo. Pero si estamos claros en el Evangelio eterno, en la fe, en los mandamientos, y estamos claros en todo eso, y conocemos al Padre y al Hijo en todos sus aspectos, quién es quién y cuándo hace cada quien lo suyo, y quién mora en nosotros, quién habita en nosotros y quién habitaba en el Hijo y todo eso, si lo entendemos claramente, entonces somos de salvación y no somos del mundo. Pero si no lo entendimos bien, entonces cualquier pequeño engaño nos hace ser del mundo. El mundo es mentira, engaño y falsedad contra el Padre y contra el Hijo. Se los voy a repetir otra vez. Ni la Trinidad, ni la unitariedad, ni los que tienen dos dioses, ni los que tienen el Espíritu Santo como la unión del Padre y el Hijo, ni los que tienen el bautismo en el nombre de la Trinidad, van a tener vida eterna. Porque tienen errores terribles que desvirtúan al Padre y al Hijo. Tienen que entenderlo. Tienen que entenderlo. Dice entonces que no los quite del mundo. Bueno, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La santidad no viene por comida, ni bebida, ni por irse al campo, ni por irse a la ciudad, ni por beber brebajes, ni por guardar la ley. La santidad viene por creer en la palabra que se nos ha enviado por medio del Hijo. Ellos han creído en tu palabra, dice el Hijo. Ellos han creído que yo verdaderamente salí de ti y he venido al mundo. Somos santificados o apartados para Dios y para el Hijo por medio del afianzamiento en la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. La única cosa que nos va a apartar de la mentira, del engaño y del error es la verdad. Mas no ruego solamente por esto. Él no estaba rogando nada más por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿En quién es que hay que creer? En el Hijo de Dios. ¿Por quién? Por la palabra de los apóstoles. Si alguno me trae un evangelio diferente de los apóstoles, que no es el verdadero del Padre y el Hijo, es maldito. Entonces tenemos que ser de los que creen en lo que creyeron los apóstoles. No podemos creer algo diferente de lo que creyeron los apóstoles. Si creemos algo diferente de lo que creyeron los apóstoles, seremos malditos. ¿Y qué tenían los apóstoles? Un solo Dios, el Padre, un solo Señor, Jesucristo. El Señor es el Espíritu Santo es Cristo mismo. La roca, bebida espiritual es Cristo.
Quien habita en nosotros por la fe es Cristo, no la unión del Padre y el Hijo. El Hijo del Hombre es Cristo, el Hijo de Dios es Cristo. O sea, no hay un evangelio diferente para los apóstoles. Los apóstoles creyeron que el Hijo de Dios había salido de su Padre y había venido al mundo, que fue enviado a este mundo. ¿Y nosotros qué creemos? Tenemos que creer lo mismo que creían ellos. Hay muchas citas bíblicas que se oponen a esta verdad, pero si usted las revisa bien, o son mentiras las citas bíblicas que se han cambiado, como Mateo 28:19 en la forma del bautismo trinitario, o 1 Juan 5:7 en una forma de espíritu, verbo y no sé qué, o podemos en 2 Corintios 13:14 en la forma de el verdadero Dios de la vida eterna, gracia, paz del Espíritu Santo y no sé quién. O sea, o son textos manipulados que van en contra del Evangelio eterno, que apuntan a una Trinidad o una unitariedad, o a dos dioses o lo que sea, o son citas que no han sido plenamente comprendidas por muchas personas. Dos cosas. Lo que se opone a este Evangelio, investíguelo, porque o es mentira o no lo he entendido. Para que todos sean uno, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria del conocimiento. Eso es todo. Yo en ellos y tú en mí. Nosotros no tenemos al Padre en nosotros. Es el Hijo en nosotros. Dice, sí, pero que cuando el Padre tiene al Hijo y nosotros tenemos al Hijo, por razón de secuencia, también tenemos al Padre. No, no. El Padre estaba en el Hijo, en los días de su carne. Pero ya no hace falta que el Padre esté en el Hijo, porque el Hijo ya cumplió su propósito de dar a conocer a su Padre. Ahora el Padre revela al Hijo, el Hijo revela al Padre, pero el Padre no está metido en el Hijo. ¿Me entienden? El Padre no está metido en el Hijo. Tendría que hacerlo así en los días de su carne porque en ese tiempo el Hijo era templo de su Padre. Y sí podía el Padre habitar en un cuerpo humano, como presencia, quiero decir, con su Hijo, como presencia con su Hijo. Así como el Hijo después estaría en los discípulos. El Hijo lo que vino fue a dar a conocer el nombre de su Padre, para que nosotros podamos conocer al Padre. El mundo no lo conoce, pero el Hijo de Dios sí lo llegó a conocer porque dio testimonio de esa fe. Y este grupo de discípulos creyeron que Dios lo había enviado.